Vamos rápidamente ahora con Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de la Argentina desde Washington. ¿Cómo se encuentra, Domingo? Bienvenido. Muy bien, gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Domingo. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con usted el día de hoy y poder conocer sus perspectivas en estos momentos. ¿Cómo está viviendo las elecciones el día de hoy desde Washington? Bueno, un poco sorprendido. Todas las encuestas decían que iba a ganar Biden con un gran margen y bueno, y están ahora disputando voto a voto, ¿no? Aparentemente, cuando se terminen de contar los votos, va a ganar Biden, pero está este problema de la denuncia de fraude que está haciendo Trump, así que yo pienso que va a haber algunas semanas de incertidumbre, pero supongo que terminará siendo elegido y designado presidente Joe Biden, ¿no? Claro que sí. Y el comercio entre Argentina y los Estados Unidos, ¿cómo podría variar si es que el presidente Biden tomara el poder? ¿Podría haber algún cambio en la política, cómo se ha estado llevando las relaciones con Argentina? No creo. Yo, en materia de comercio exterior de Argentina, los problemas que Argentina tiene se derivan más bien de su propio manejo y no de restricciones o inconvenientes que le pongan los países del exterior y en particular los Estados Unidos, ¿no? Algunos dicen que con Biden va a ser más fácil, por ejemplo, volver a exportar biodiesel y cosas por el estilo, pero yo creo que no va a haber un gran cambio en ese sentido. Me da la impresión que hacia el mediano y largo plazo sí puede haber efectos, porque probablemente Biden vuelva a la tradición de buscar mecanismos más multilaterales para lograr acuerdos a nivel global, y eso puede ser favorable para, en general, los países de América Latina y para Argentina en particular. Pero Argentina, en cualquier caso, necesita resolver sus muchos problemas internos. No creo yo que los cambios que se puedan producir en la economía global vayan a afectar mucho el curso de los acontecimientos dentro de Argentina. Yo creo que vamos a estar en los próximos años muy dedicados a tratar de resolver los muchos problemas que tenemos allá. Justamente tenemos una pregunta en referencia a eso. Tuvimos hace poco la suerte de leer un artículo en el cual usted hace para Bloomberg una referencia a que el tipo de cambio o bueno, la moneda argentina podría salvarse de una devaluación utilizando el chip. ¿Podría explicar a qué se refería? Bueno, Argentina desde septiembre del año pasado tiene un sistema cambiario muy complejo. Tiene un sistema de controles de cambio que popularmente se denomina el cepo, que obliga a que todas las divisas que generan las exportaciones sean vendidas a ese mercado oficial. Desde ese mercado oficial el Banco Central vende las divisas que necesitan los importadores y hasta hace poco vendía también hasta $200 por persona por mes para ahorrar. Eso se ha restringido bastante, todavía algo pueden comprar algunas personas, pero se ha restringido mucho. Además, ha dispuesto también una restricción respecto de los pagos financieros de las empresas que tienen vencimientos de capital o intereses por deudas en dólares, con el exterior, por supuesto, donde el Banco Central solamente le vendería el 40% del valor de
esas de esas deudas, ¿no? Eso es una muy mala decisión del Banco Central, porque es como obligar a todo el sector privado a reestructurar sus pasivos o pagarlos con dólares que no puede conseguir y mucho menos al precio del tipo de cambio oficial, ¿no? Así que ese fue un error grave que cometió el gobierno y que yo espero que lo corrija en los próximos meses o días, en lo posible. Pero además de esto, de un mercado oficial que es donde el tipo de cambio lo controla obviamente el Banco Central y donde se produce una mini devaluación diaria o semanalmente al ritmo más o menos de la inflación. Es decir, la política es mantener el tipo de cambio oficial en términos reales más o menos constante, ¿no? Por supuesto, todas las divisas que no se pueden comprar en el mercado oficial, los operadores tratan de conseguirlos en otros mercados. Hay un mercado que se llama de contado con liquidación, que es compra y venta de bonos en pesos y en dólares, a través del cual alguien que necesita poner dólares en el exterior o pagar dólares en el exterior puede comprar en ese mercado, pero cuesta, por ejemplo, 140, 145, 150 pesos por dólar. También hay una forma que es lo que se llama el dólar bolsa, que es muy parecido a lo del contado por liquidación. Y después, como siempre que hay controles, hay un mercado paralelo que en Argentina se denomina blue, ¿no? Ese mercado recepta todas las inquietudes y la incertidumbre de los operadores, y había estado subiendo muchísimo, había llegado a prácticamente 190 pesos, ¿no? Una gran brecha con respecto al mercado oficial. Últimamente ha bajado el precio del dólar en el mercado blue como consecuencia de una intervención que está haciendo el Banco Central o el gobierno, diríamos, a través de la venta de bonos en dólares que tiene en un fondo que administra la ANSES, y eventualmente también venta de dólares, de bonos en dólares que tienen el activo del Banco Central. Pero eso es una forma de endeudamiento muy cara para el gobierno y es una forma de intervención que no se va a poder mantener mucho tiempo, ¿no? Ahora, todo el mundo, frente a esta gran brecha que hay entre el mercado paralelo y el mercado oficial, y el hecho de que en el mercado oficial hay cantidades muy limitadas de divisas que se puedan disponer, sostiene que el gobierno debería producir una devaluación. No se refieren a la devaluación diaria o semanal, sino un salto devaluatorio en el mercado oficial. La idea es que de esa forma se podría cerrar la brecha. Lo que yo sostengo es que la gran brecha que hay es fruto de incertidumbre por la falta de definiciones en materia de política fiscal, de política monetaria, y también por grandes distorsiones que hay en los precios relativos de la economía argentina. Por ejemplo, todo el hecho de que están congeladas las tarifas de servicios públicos, de que el gobierno controla precios, hace que muchos precios claves de la economía estén más atrasados que este tipo de cambio oficial. Y si se corrigiera el tipo de cambio oficial, si hubiera una devaluación en el mercado oficial, sin haber corregido previamente todos estos atrasos de otros precios que tienen el defecto de generar déficit fiscal porque obligan al gobierno a pagar
subsidios, por ejemplo, a las empresas prestadoras de servicios públicos, lo que terminaría pasando es algo que ocurrió en el año 1975 en Argentina, que se conoce con el nombre del Rodrigazo, que fue una explosión inflacionaria porque finalmente el gobierno, después de la devaluación, tuvo que ajustar todos esos precios atrasados y, por supuesto, se creó una gran conflictividad social adicional a la que ya existe y prácticamente se desató un proceso inflacionario muy agudo. Por lo tanto, yo creo que lo más probable, y me parece que es lo que el gobierno está intentando hacer ahora, es seguir con un ritmo de devaluación en el mercado oficial más o menos par y paso con la inflación, comenzar a corregir los atrasos de otros precios para tratar de disminuir la necesidad de pagar subsidios y de esa forma poder producir algo de ajuste fiscal y también ir tomando medidas que le permitan controlar mejor el gasto público y apuntar a un menor déficit fiscal y de esa forma estar preparado para negociar un programa con el Fondo Monetario Internacional. No es seguro que esta estrategia vaya a dar necesariamente buen resultado, pero es algo que razonablemente el gobierno tiene que intentar, ¿no? Y yo sostengo que lo va a intentar y por eso me parece que no va a haber un salto devaluatorio, salvo que en la negociación con el fondo finalmente sea el fondo el que exija ese salto. Yo creo que el fondo lo va a pensar dos veces antes de pedir así un ajuste devaluatorio en el mercado oficial, si es que no se han corregido antes todos los atrasos de otros precios, porque va a tener la experiencia de lo que pasó durante el gobierno de Macri. En la segunda negociación que hizo el gobierno de Macri con el fondo, que fue apenas 2 o 3 meses posterior a la primera negociación, el Banco Central había logrado estabilizar el tipo de cambio prácticamente sin uso de reserva, diciendo que estaba dispuesto a vender a un determinado tipo de cambio todas las reservas que fueran necesarias, pero el mercado le creyó y sin que saliera a vender ninguna reserva, había logrado estabilizarlo al tipo de cambio en 25 pesos por dólar. En la negociación con el fondo le exigió que dejara flotar, que removiera ese anuncio de que estaba dispuesto a vender todas las divisas que fueran necesarias a 25, que dejara flotar y se lanzó el rumor de que el fondo quería que hubiera más devaluación. Y hubo más devaluación, pero esa mayor devaluación aumentó el déficit fiscal porque dejó más atrasado que antes a todos los precios y tarifas del sector público, obligó al gobierno a pagar subsidios más altos y bueno, y todo eso se fue enredando para terminar en una situación mucho más compleja como la que existió a fines del año 2019, es decir, cuando se produjo la transferencia desde el gobierno de Macri al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Yo pienso que el fondo también va a reflexionar sobre esa experiencia reciente y por lo tanto me parece que no va a exigir un ajuste cambiario en el mercado oficial, va a exigir sí que se avance lo más rápidamente posible en el ajuste fiscal, de tal forma de que vaya convergiendo el tipo de cambio libre al
al nivel que tenga el tipo de cambio oficial, de tal forma que en algún momento que habrá una unificación del mercado cambiario, una liberalización completa del mercado cambiario, no se produzca un salto devaluatorio desorganizador de la economía, ¿no? En fin, esto es lo que no necesariamente va a ocurrir eso, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Usted cree que puede llegar a influir el presidente que gane en los Estados Unidos en la decisión del fondo, en la negociación con la Argentina? Eso también quería saber su opinión. Yo no creo porque en realidad durante el gobierno de Trump obviamente hubo un apoyo explícito para que el Fondo Monetario le diera muchos recursos a Argentina, pero ya ahora, haga lo que haga el gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario no va a poder dejar de aplicar las normas y las reglas con las que normalmente se maneja, ¿no? Además, yo no creo que en este momento el gobierno de los Estados Unidos considere al caso argentino como prioritario. En todo caso, como ya se terminó la reestructuración de la deuda, no hay un problema de default inmediato. Lo que hay es la necesidad de que Argentina haga los ajustes internos que son indispensables para que logre estabilidad y crecimiento de su economía. Y el gobierno de los Estados Unidos, sea quien sea el secretario del Tesoro y los funcionarios que miren la realidad de las economías emergentes, no van a ver a Argentina como un caso que necesite definiciones y apoyos urgentes. Y la última, los demócratas, para usted, ¿ganarán en ambas cámaras y la presidencia? Así ya lo liberamos, pues sabemos que tiene un compromiso. No, yo creo que está claro que los republicanos van a retener el Senado, ¿no? Y a mí me parece que es saludable en general, sería bueno también que ocurriera en Argentina, que los ejecutivos tengan controles a partir de que no tengan a su favor todas las cámaras del Congreso, ¿no? Yo creo que los republicanos van a retener el Senado y bueno, van a tener que negociar, ¿no? Y la negociación me parece que alrededor de las leyes y de las decisiones que se toman en los países normalmente ayudan a que no haya cosas extremas que prácticamente puedan poner en peligro el funcionamiento normal de las instituciones del país, ¿no? Así que yo creo que posiblemente se mantenga el Senado como republicano y no creo que eso vaya a entorpecer el funcionamiento de un gobierno demócrata, ¿no? Muchas gracias, Domingo, por darnos estos minutos para poder conversar con usted y conocer sus perspectivas. Ojalá que podamos tener pronto para un análisis con más tiempo y poder analizar también tanto América Latina, Argentina, los Estados Unidos, que bueno, obviamente que está un tiempo en los Estados Unidos y un tiempo en Argentina. Creo que sería un lindo programa para analizar un poquito las perspectivas de cada país y ver cómo Argentina le puede vender más a los Estados Unidos y cómo América Latina también puede entrar más en el mercado americano. Muy bien, muy bien. Sí, fue una lástima que América Latina haya desaprovechado la oferta que le hizo en el 2005 el gobierno de Bush para avanzar hacia el libre comercio a nivel de todas las Américas, ¿no? Lamentablemente fue en la reunión de Mar del Plata, con Néstor Kirchner como presidente de Argentina, y donde hicieron la contracumbre y echaron por la borda esa iniciativa que hubiera sido muy buena para toda América Latina. No sé cuándo se va a volver a pensar en esos términos.
Muy bien. Que hubiese estado como ministro de Economía, lo hubiese aceptado sin duda, ¿no? Bueno, muy bien. Le mando un abrazo grande. Gracias. Gracias por participar en el programa. Muy bien. Gracias a ustedes. Domingo Cavallo, ex ministro de Economía argentino, desde Washington. Muchas gracias.